Bajo nuestras ciudades, hogares y campos, yacen secretos que podrían reescribir la historia. Desde descubrimientos accidentales de civilizaciones antiguas hasta artefactos que desafían nuestra comprensión moderna, el suelo que pisamos guarda misterios inimaginables. En este video, exploraremos hallazgos asombrosos que te dejarán sin palabras. Número 1. Los restos del rey Ricardo III. En un giro extraordinario, los restos del rey Ricardo III, uno de los monarcas más controvertidos de Inglaterra, fueron encontrados en 2012 bajo un estacionamiento en Leicester. Este descubrimiento resolvió un misterio de 500 años sobre su lugar de descanso final. Ricardo III, quien reinó de 1483 a 1485, fue el último rey inglés en morir en batalla durante el enfrentamiento en el campo de Bosworth. Su tumba fue localizada gracias a registros históricos que señalaban el monasterio Greyfriars, ahora convertido en estacionamiento urbano. El equipo arqueológico descubrió un esqueleto con deformidades espinales y heridas en el cráneo, consistentes con relatos históricos. Pruebas de ADN confirmaron su identidad, cotejando el ADN mitocondrial con el de dos descendientes vivos. En 2015, Ricardo III fue enterrado con honores en la Catedral de Leicester, cerrando un capítulo histórico que había permanecido abierto por siglos. Número 2. El tesoro de Galloway. En 2014, Derek McLennan, explorando los pantanos de Galloway, Escocia, con un detector de metales, descubrió un tesoro vikingo excepcional, el tesoro de Galloway. Este hallazgo, de más de 1000 años de antigüedad, incluye más de 100 objetos que narran una historia de viajes y comercio vikingos. Entre los artefactos se encuentran piezas de oro, plata, cristal, cuentas de vidrio y una cruz cristiana de madera. Estos objetos provienen de diferentes regiones, desde Irlanda e Inglaterra hasta Asia, evidenciando el alcance de las redes comerciales vikingas. Aunque no se encontraron restos humanos que indiquen un entierro, el tesoro podría haber sido escondido intencionadamente. Con un valor estimado de 2 millones de libras, el tesoro no puede ser vendido a coleccionistas privados. Actualmente, museos del Reino Unido trabajan en su preservación para compartir esta fascinante pieza de la historia con el público. Número 3. Un ataúd de tronco de 4000 años. En julio de 2018, durante la construcción de un estanque en un club de golf en Lincolnshire, Inglaterra, los trabajadores hicieron un descubrimiento sorprendente. Una tumba de 4000 años de antigüedad que data de la Edad de Bronce. Este hallazgo reveló los restos de lo que se cree era un jefe tribal, enterrado en un ataúd elaborado a partir de un solo tronco de roble ahuecado. El ataúd, de aproximadamente 3 metros de largo y 1 metro de ancho, había permanecido sumergido bajo agua durante milenios, lo que permitió su excepcional conservación. En su interior, los arqueólogos encontraron el esqueleto de un guerrero acompañado de un hacha de piedra con su mango de madera aún intacto, un hallazgo extremadamente raro que ofrece un vistazo único al pasado. El estado impecable del hacha, con pocos o ningún signo de uso, sugiere que probablemente era un símbolo de estatus más que una herramienta funcional. Además, se encontraron rastros de hojas de tejo o enebro dentro de la tumba, lo que brinda pistas sobre las prácticas funerarias de la época. Estas plantas podrían haber tenido un propósito ceremonial o haber sido utilizadas como conservantes naturales. Este descubrimiento no solo ilumina aspectos de la vida y las costumbres de la Edad de Bronce, sino que también subraya el ingenio y la importancia de las tradiciones ceremoniales de nuestros ancestros. Número 4. El nodosaurio mejor conservado jamás descubierto. En marzo de 2011, un descubrimiento fortuito en una mina de arenas petrolíferas de Alberta, Canadá, dejó al mundo científico sin palabras. Un trabajador operando maquinaria pesada cerca de Fort McMurray encontró lo que al principio parecían ser piedras marrones con forma de costillas. Sin embargo, estas piedras resultaron ser los restos excepcionalmente bien conservados de un dinosaurio herbívoro, un nodosaurio, conocido científicamente como Borealopelta. Este dinosaurio, que habitó la Tierra hace 110 millones de años, pesaba más de 1 tonelada y estaba protegido por una gruesa armadura de placas óseas.
Lo que hace a este fósil especialmente único es su increíble estado de conservación. Su cuerpo, casi intacto, parecía momificado, permitiendo a los expertos analizar detalles que rara vez se preservan, como su textura, la disposición de su armadura y su dieta. Los análisis revelaron que este nodosaurio prefería helechos y otras plantas bajas, mientras evitaba materiales más duros como madera. Este hallazgo ofrece un vistazo extraordinario al ecosistema del Cretácico temprano y es considerado uno de los fósiles más impresionantes jamás encontrados, tanto por su estado como por la información invaluable que proporciona sobre un pasado tan remoto. Número 5. El misterioso enge medieval irlandés revelado por el clima. En un fascinante giro del destino, una ola de calor sin precedentes en Irlanda reveló un tesoro arqueológico oculto a plena vista. Anthony Murphy, un apasionado investigador de la historia, exploraba el paisaje irlandés con su dron cuando descubrió algo asombroso, un patrón circular peculiar en el suelo, visible en una zona previamente ocupada por un estanque seco debido a la sequía. Este patrón resultó ser una estructura monumental, un enge circular de aproximadamente 150 metros de diámetro, que recuerda al famoso Stonehenge. Al principio, este descubrimiento fue recibido con escepticismo, ya que parecía demasiado perfecto para ser real. Sin embargo, tras una inspección detallada, se confirmó su autenticidad. Con una antigüedad estimada en 5.000 años, este enge es una pieza significativa de la arquitectura neolítica irlandesa. Lo que lo hace particularmente destacable son sus características únicas, diferentes de cualquier otro sitio similar conocido hasta ahora. Los expertos especulan que pudo haber servido como un lugar ceremonial para reuniones rituales, capaz de albergar a miles de personas. Aunque el propósito exacto del círculo sigue siendo un misterio, su descubrimiento ha brindado nuevas perspectivas sobre las prácticas sociales y religiosas de las antiguas comunidades de Irlanda. Número 6. El cementerio de barcos del Mar Negro. En 2016, arqueólogos marinos realizaron un hallazgo extraordinario en el fondo del Mar Negro, cerca de las costas de Bulgaria. Mientras investigaban los antiguos niveles del agua, descubrieron un total asombroso de 41 naufragios perfectamente conservados, algunos con más de 2.500 años de antigüedad. Este hallazgo fue posible gracias a las condiciones únicas del Mar Negro. A profundidades de más de 150 metros, aproximadamente 490 pies, la ausencia de oxígeno crea un entorno ideal para la preservación de estructuras de madera que permanecen intactas, como si el tiempo se hubiera detenido. Equipados con vehículos submarinos de última generación y cámaras de alta resolución, los investigadores capturaron imágenes tridimensionales detalladas de estas embarcaciones. Además, herramientas avanzadas de escaneo ayudaron a mapear un área extensa, revelando reliquias de épocas que abarcan desde el Imperio Otomano hasta el período bizantino. A pesar de la tentación de recuperar estos tesoros históricos, los arqueólogos decidieron dejar los barcos en su lugar para preservar su estado y proteger el ecosistema marino circundante. Las imágenes obtenidas muestran detalles fascinantes, como agujeros para mástiles y grabados intrincados en la madera, que narran historias de los antiguos navegantes. La composición química especial del agua y la falta de luz en estas profundidades impiden el desarrollo de organismos marinos que podrían degradar los restos. Esto ha permitido que estas cápsulas del tiempo permanezcan intactas, ofreciéndonos un vistazo incomparable al pasado marítimo. Número 7. Revolución artística egipcia. Pasando al periodo de Amarná, que se extendió aproximadamente desde 1353 a.C., este se caracteriza por un estilo artístico que rompió con la tradición egipcia de la época. Las obras del periodo muestran figuras alargadas, hombros inclinados, cuellos delgados y rasgos faciales exagerados, como ojos oblicuos, labios protuberantes y barbillas puntiagudas. La reina Nefertiti, esposa del faraón Akenatón, es una figura destacada de este estilo. Un ejemplo notable es un relieve de piedra caliza que se exhibe en el Museo Ashmolean de Oxford, Reino Unido, donde se ve a Nefertiti ofreciendo un ramo al dios Atón, el disco solar al que Akenatón rendía culto.
En el relieve, se pueden apreciar claramente el rostro alargado, las extremidades delgadas y los rasgos estilizados de la reina, confirmando el uso de este estilo en obras oficiales de la corte durante el periodo de Amarna. Esta pieza ofrece información valiosa sobre las prácticas artísticas y religiosas de la época y es un testimonio de la influencia duradera de Nefertiti y Akenatón en el arte y la cultura egipcia. Número 8. Antiguo pergamino egipcio descubierto. A finales de 2022, se descubrió un antiguo pergamino de papiro de 15 metros del Libro de los Muertos dentro del ataúd de un hombre llamado Amos, quien falleció alrededor del 300 a.C. Este hallazgo es notable, ya que se trata del primer papiro completo encontrado en Egipto en los últimos 100 años. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto anunció este descubrimiento en febrero de 2023, aunque inicialmente no se publicaron fotografías, dejando al público con ganas de más. Recientemente, el ministerio ha compartido las primeras imágenes del papiro, que está en condiciones excepcionales, con secciones de texto e ilustraciones claras y sin daños. El pergamino desenrollado se exhibe actualmente en el Museo Egipcio de El Cairo. El Libro de los Muertos es una recopilación de textos religiosos destinados a guiar a los difuntos en su viaje al inframundo. Contiene conjuros, oraciones y un mapa del recorrido que realizan las almas. El texto está escrito en hierático, una forma cursiva de jeroglíficos, e incluye 113 capítulos distribuidos en 150 columnas. El nombre de Amos aparece 260 veces a lo largo del papiro, lo que sugiere que fue elaborado específicamente para él. Es evidente que fue escrito por escribas altamente cualificados, con una estructura ordenada que incluye espacios para ilustraciones. Número 9. Joyería bizantina. En febrero de 2023, un aprendiz de detector de metales hizo un descubrimiento sorprendente en el norte de Alemania. Niki Andreas Stanman, en su tercera salida con su instructor, encontró un tesoro de monedas y joyas enterrado hace 800 años en la península de Jutlandia, en Schleswig-Holstein, un sitio reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y un importante centro comercial en la era vikinga. Tras el hallazgo, arqueólogos estatales excavaron el área y encontraron alrededor de 30 monedas de plata, pendientes, 2 anillos chapados en oro, un fragmento de anillo y 2 fíbulas, destacando un par de pendientes colgantes de filigrana de oro con piedras preciosas. Las monedas datan del reinado del rey danés Valdemar II, y se estima que el tesoro fue enterrado en la primera mitad del siglo XIII. Aunque la bolsa de tela en la que fue ocultado estaba ligeramente perturbada por la actividad agrícola, el contenido se mantuvo intacto. El área ya había sido abandonada cuando se escondió el tesoro, lo que la convirtió en un lugar seguro para ocultar objetos valiosos. Número 10. Baño con descarga antiguo. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo ha existido el inodoro con descarga? Es posible que pienses que es un invento relativamente moderno, pero la realidad es otra. Hace 2400 años ya se disfrutaba del lujo de un inodoro con descarga en la parte correcta de China, aunque solo si pertenecías al emperador o a su corte. En febrero de 2023, arqueólogos en el sitio de Yueyang, en la provincia de Shanxi, confirmaron el descubrimiento de la mitad inferior de un inodoro equipado con descarga manual. Yueyang fue la capital de varias dinastías chinas antiguas, lo que sugiere que este inodoro fue utilizado por figuras de la realeza. Este hallazgo es notable, ya que se pensaba que los inodoros con descarga no existían hasta el siglo X. El tipo de inodoro que tenemos hoy en día es una invención del siglo XIX. Número 11. Taberna sumeria antigua. A continuación, presentamos lo que podría ser la taberna o establecimiento de bebidas más antiguo del mundo. En febrero de 2023, se confirmó el descubrimiento de una antigua taberna sumeria en Lagash, Irak, con una antigüedad de aproximadamente 4700 años, y sorprendentemente, aún contenía restos de comida. Cuando se construyó, Lagash era una ciudad-estado independiente con su propio rey y uno de los primeros centros urbanos del antiguo Cercano Oriente. Aunque no se puede afirmar con certeza que esta sea la taberna más antigua del mundo, tampoco se puede descartar esa posibilidad.
En las ruinas de la taberna, los arqueólogos encontraron 150 cuencos de servicio, bancos para los comensales, huesos de animales y peces, e incluso un sistema de refrigeración primitivo. También hay evidencia de la elaboración y consumo de cerveza, acorde con el conocido entusiasmo de los sumerios por esta bebida. La prueba proviene de una tablilla cuneiforme en la que se detalla una receta para la elaboración de cerveza, lo que abre la posibilidad de recrear auténtica cerveza sumeria. Seguro que algunos entusiastas estarían emocionados por probarla. Número 12. Huella de mano antigua. En enero de 2023, los arqueólogos en Israel hicieron un descubrimiento intrigante, la huella de una mano humana en un foso seco de 1000 años de antigüedad. Este hallazgo se realizó durante excavaciones en la calle del Sultán Suleimán, en la antigua Jerusalén. El foso era una estructura defensiva profunda y amplia, tallada directamente en la roca, con 9 metros de ancho, que rodeaba las antiguas murallas de la ciudad. Su propósito era proporcionar a la antigua Jerusalén un nivel adicional de protección contra ejércitos invasores, y parece que funcionó al menos en parte, ya que los registros históricos señalan que los cruzados tardaron 5 semanas en cruzarlo durante la primera cruzada en 1099. La huella de mano es particularmente curiosa por su naturaleza deliberada. Dado que el foso fue tallado en roca sólida, no puede ser una simple marca dejada al presionar una mano en barro o piedra blanda, sino una talla intencional. Su significado sigue siendo un misterio. Número 13. Descubrimientos antiguos de Tesalónica. Los objetos enterrados en tierra poco profunda a menudo son descubiertos por civilizaciones o arqueólogos que saben dónde buscar. Sin embargo, cuando algo se ha enterrado más profundamente, se requieren grandes proyectos de construcción para traerlo de nuevo a la superficie. Este fue el caso de una increíble colección de artefactos griegos antiguos descubiertos durante la construcción de una nueva red de metro en las calles de Tesalónica, en abril de 2019. Los hallazgos más sorprendentes incluyen estatuas ornamentadas de Afrodita, la famosa diosa griega, además de anillos, coronas de oro y numerosas piezas de cerámica. Se descubrieron tantos artefactos que la construcción del metro tuvo que interrumpirse temporalmente, mientras los arqueólogos trabajaban para extraerlos de manera segura del suelo. Además de los objetos, los investigadores también encontraron el Decumanus Maximus, una antigua calle de piedra que habría sido la principal vía de la ciudad durante el siglo VI, así como los restos de lo que podría haber sido la primera iglesia cristiana de Tesalónica. En conjunto, estos descubrimientos revelan que Tesalónica fue una poderosa ciudad comercial y un centro religioso que probablemente conservó esa importancia durante más de 1000 años, antes de caer en relativa oscuridad durante la Edad Media. Hasta la fecha, se han recuperado más de 300.000 artefactos y el proyecto sigue en curso. Número 14. La tumba de Alejandro Magno. Intentar localizar la tumba de Alejandro Magno en Egipto ha sido una obsesión de por vida para generaciones de arqueólogos, pero Calíope Limnios Papacosta podría estar más cerca de encontrarla que nadie jamás ha estado. Después de 14 años de búsqueda, la arqueóloga griega encontró una magnífica estatua helenística temprana en los jardines Salat en Alejandría en 2012. Se cree que la estatua es una representación del propio Alejandro. Ella tomó eso como una señal para seguir excavando, y para 2019, ella y su equipo habían descubierto los antiguos barrios reales de Alejandría, 10 metros por debajo de la superficie de la ciudad que existe allí hoy en día. Finalmente se han encontrado los cimientos de Alejandría. El exemperador y faraón fue originalmente enterrado en la ciudad de Memphis, pero posteriormente fue trasladado a la ciudad que lleva su nombre. Eso fue un mal movimiento. La ciudad fue golpeada por un tsunami hace 2300 años, y los cimientos anegados de la ciudad se hundieron a un ritmo de 1/4 de centímetro por año. Eso podría no parecer mucho, pero cuando Alejandro llegó, ya se había hundido más de 3.6 metros y siguió hundiéndose. Nuevos edificios fueron construidos sobre los antiguos, y todo lo que estaba debajo de ellos se perdió y olvidó. La tumba está allí abajo en algún lugar y seguramente no puede estar lejos del recién expuesto barrio real. Número 15. Estela funeraria romana.
En febrero de 2023, arqueólogos en Italia realizaron un descubrimiento mucho más raro, una estela funeraria de la era imperial romana con un retrato en relieve de la persona enterrada. Esta pieza fue hallada en Buchianico, en la región de Abruzzo, durante unas obras viales. Curiosamente, no se encontró una tumba cerca, lo que sugiere que la estela pudo haber sido movida de su ubicación original en el pasado por razones desconocidas. La estela lleva una inscripción que, al traducirse, dice, Ametia Rufa, liberta de Cayo, coloca esto para su madre. Los registros históricos documentan a una familia metía en esta región durante la era imperial temprana. Uno de sus miembros, Marcus Mirias, fue legado de Julio César en el año 58 a.C. La inscripción indica que Ametia Rufa fue esclava de la familia y posteriormente liberada, al igual que su hija. El nombre, Rufa, podría ser una referencia a su cabello rojizo.